comenzar con la actividad 1.4, en la que vamos a tratar la función exponencial y logarítmica. Les recuerdo, les sugiero suscribirse a este canal para poder tener acceso a los videos correspondientes de la semana y les puedan servir para estudiar para el examen parcial. Es gratis, recuérdenlo, y puede ser muy útil. Veamos entonces el primer problema de esta actividad. El primer problema de esta actividad corresponde a evaluar una función. ¿Sí? El problema 1 dice lo siguiente. Para la función f de x igual a 4 a la x, evaluarla en los valores indicados. En esta parte también sugiere el problema que se puede utilizar una calculadora dando el resultado con 3 decimales. ¿Sí? También sugiere que podemos hacerlo mediante el uso de alguna calculadora. El inciso A es evaluar la función en el punto 0.5. Esto sería, acuérdense, evaluar las funciones siempre es lo mismo. Los valores de x los vamos a cambiar por el valor que nos estén sugiriendo. Entonces sería 4 a la 0.5, que 0.5 es lo mismo que un medio. Y por las leyes de los exponentes, acuérdense, esto sería la raíz cuadrada de 4. Entonces esto sería igual a 2. ¿Sí? Eso sería igual a 2, nuestro primer inciso. En el inciso B nos pide evaluar f en la raíz de 2. Entonces esto sería igual a 4 y en vez de x ponemos la raíz de 2. Entonces este sí ya es más difícil de evaluar, por lo cual se sugiere aquí el uso de una calculadora. ¿Sale? Se sugiere el uso de una calculadora para llevar a cabo esta operación. Entonces 4 elevado a la raíz de 2 es igual a 7.1029. Esa sería mediante el uso de una calculadora, por supuesto, ¿sí? Aquí sí es importante. La verdad es que lo veo difícil si no tenemos una calculadora a la mano, evaluarlo. Para lo cual entonces, para el quiz y para el examen parcial, les sugiero tener una calculadora ahí con ustedes para este tipo de funciones que son un poco más complicadas. Hay otra función que es el inciso C y nos pide evaluar f en menos 3. F en menos 3 sería 4 a la menos 3. Aquí voy a intentar usar algunas funciones de exponentes porque nos pueden ser útiles. Esto también sería lo mismo que 1 entre 4 a la 3. ¿No? Pasamos de numerador a denominador y cambiamos el signo del exponente. 4 a la 3 resulta ser 64. Entonces esto es igual a 1 entre 64. Y este ya es nuestro resultado. De esta manera tenemos nuestros 3 resultados para el problema 1. Pasemos al problema 2. En el problema 2 dice calcular la solución de las ecuaciones logarítmicas siguientes. Ya cuando uno ve que estamos trabajando con ecuaciones logarítmicas, pues yo creo que uno ya cree que sí ha avanzado en el estudio, ¿no? A ver, veamos la primera ecuación logarítmica. 2 logaritmo de x es igual a logaritmo base 2 más logaritmo de 3x menos 4. Aquí lo que sucede con esta parte es muy importante. Hay que usar las propiedades de los logaritmos. Cuando hablan de
Ecuaciones logarítmicas, al final sí, también lo que queremos nosotros es poder encontrar el valor de la variable x. Al final, esto de ecuaciones logarítmicas nada más es porque implican un logaritmo. Para ello, primero vamos a ver, a notar que los tres logaritmos son iguales. Esa es una parte importante, vean. Estamos trabajando con un logaritmo que, como recordatorio, cuando es solamente log, recuerden que significa que es el logaritmo base 10. ¿Sí? Es el logaritmo base 10. Siguiendo entonces con la solución, vamos a hacer un tipo de proceso contrario. Primero, logaritmo de x cuadrada, pues es lo mismo, ¿no? Por una de las propiedades del logaritmo. Si está multiplicando una constante a un logaritmo, esa constante lo podemos subir como un exponente. Después, si estamos sumando dos logaritmos, entonces significa que eso es el logaritmo del producto, es decir, el logaritmo de 2 multiplicado por 3x menos 4. Ese sería, ¿no?, la propiedad dentro de las tres propiedades que vimos en los logaritmos en el video de teoría, pues se encuentran estas dos. Una otra propiedad aquí es que nosotros podemos encontrar la exponencial elevada a la a, y entonces nos quedaría simplemente como, bueno, lo que quiero decir es que podemos hacer 10 a la logaritmo de x cuadrada, sería lo mismo que 10 a la logaritmo de, y voy a hacer aquí ya las cuentas, 6x menos 8. Y entonces el 10 se cancela con la parte del logaritmo y nos queda simplemente que x cuadrada es igual a 6x menos 8. Entonces eso es lo mismo que x cuadrada menos 6x más 8 igualado a 0. Y ahora sí ya podemos resolver esta ecuación cuadrática. Para resolver esta ecuación cuadrática, una de las formas es que podemos factorizar. Aquí nos queda 8 es el resultado de 4 y 2 menos 2 por x menos 4. Esto igual a 0. Entonces x es igual a 2 y x es igual a 4. Y esos son nuestros resultados para esta expresión, ¿sale? Esos son nuestros resultados para esta expresión. Es bien interesante esta parte porque aquí uno donde debe de poner suma atención, sobre todo, es en estos pasos que yo voy aquí a recalcar, estos dos pasos. No hay una regla general para poder saber cómo se tiene que hacer, pero de preferencia hay que intentar unir lo más que se puedan los logaritmos. Una vez unidos los logaritmos, dependiendo de la base que tengan, acuérdense que cuando no tienen nada, que es simplemente log, es la abreviación del logaritmo base 10. Y después, si sacamos, o sea, si al 10 lo elevamos a ese logaritmo, eso es lo que nos va a permitir simplemente extraer los elementos que se encuentran dentro del logaritmo. ¿Sí? Esa es la propiedad importante. De alguna manera también podríamos decir que podemos pasar de este paso directamente hasta acá, siempre y cuando, ¿no?, lo que nosotros tengamos es de ambos lados el logaritmo con la misma base. Porque al final ahí estamos diciendo que tenemos el logaritmo de algo y que se cumple la igualdad. Pero para que se cumpla la igualdad, pues el argumento, o sea, este x cuadrada, lo voy a poner mejor de otro color, este x cuadrada que está por aquí y el 2 por 3x menos 4, pues deben de ser iguales si se tiene una igualdad, ¿verdad? Entonces pasamos directamente a esta primera ecuación, la de x cuadrada es igual a 6x menos 8. Y de ahí resolvemos como si fuera una ecuación cuadrática y entonces obtenemos la solución. Bien, ese sería el problema 2. Nos queda un par de problemas más, ¿sale? Nos quedan un par de problemas más que vamos a resolver a continuación. Espero hasta aquí no haya ninguna pregunta. Entonces, continuamos con el siguiente. Perdón, son un par de problemas
¿cierto? Entonces me falta el inciso B de esos problemas. Pasemos con el inciso B. El inciso B dice, ahora hay que resolver el logaritmo base 10 de x más el logaritmo de x menos 1 igual al logaritmo de 4x. Entonces, procedamos, todos son logaritmos, base 10, vean, no tienen un subíndice. Entonces, al no tener subíndice y ser log, son logaritmo base 10. Significa que los de la izquierda los podemos agrupar. Si están sumándose, entonces los argumentos se deben de multiplicar. Ahí está. Esto es igual al logaritmo de 4x. Entonces tenemos que dos logaritmos son iguales. Eso significa que los argumentos o lo que está dentro del logaritmo también debe de ser igual. O sea, x cuadrada menos x, haciendo el producto, de aquí para acá, es lo mismo que 4x. Y de ahí, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que x cuadrada menos 4x menos x es igual a 0. O lo que es lo mismo, x cuadrada menos 5x es igual a 0. Es decir, x que multiplica a x menos 5 es igual a 0. Y ya factoricé, entonces ya podemos obtener las soluciones. Las soluciones son x igual a 0 y x igual a 5. Acuérdense que son de signo contrario en las factorizaciones que nosotros hagamos. Y de esa manera ya hemos obtenido la solución para este segundo inciso. Vean que ya una vez examinado cómo es que resolvimos ciertas ecuaciones, es más fácil. Aquí nos saltamos un paso que hace rato hicimos, que fue 10 a la logaritmo. Entonces, ese paso en general ya no lo podemos saltar, siendo conscientes, repito, de que lo que se está igualando son dos logaritmos. Entonces, lo que está dentro de los logaritmos, o sea, dentro de los paréntesis, pues también tiene que ser igual, ¿sale? Eso es lo que tiene que suceder. Y bueno, de ahí nada más igualamos lo que está dentro de los logaritmos, repito, y resolvemos ya la ecuación cuadrática y obtenemos los valores deseados. Y ese sería el problema 2. Para el problema 3... tenemos dos incisos también. Dice el problema 3, calcula la solución de las ecuaciones exponenciales. Estas son, en vez de ser ecuaciones logarítmicas, ahora tenemos ecuaciones exponenciales. Inciso A, con el inciso A, dice 3 a la 2x menos 1 es igual a 5. Ese es el inciso A. Entonces nosotros vamos a calcular primero el logaritmo base 3 de 3 a la 2x menos 1. Y eso va a ser igual, calculamos el logaritmo base 3 de ambos. ¿Por qué el logaritmo base 3 de ambos? Porque lo que nosotros queremos es que eso que como la x está en exponente, necesitamos que no sea un exponente. Y para ello necesitamos calcular el logaritmo. Siempre va a ser con las ecuaciones exponenciales la misma idea. ¿Por qué logaritmo base 3? Pues porque la base es 3, o sea, es 3 a la algo. Si fuera 7 a la algo, entonces sería logaritmo base 7. ¿Sí? La base es la que determina qué logaritmo es el que vamos a calcular. De aquí se sigue la siguiente igualdad. Logaritmo base 3 se cancela con la base 3 y entonces nos queda que 2x menos 1 es igual a logaritmo base 3 de 5. Aquí no podemos hacer mucho. Y continuamos haciendo las cuentas. 2x es igual al logaritmo base 3 por 5 más 1. Y por último, para despejar a x es igual a logaritmo base 3 de 5 más 1 entre 2. Para calcular el logaritmo base 3 de 5, la verdad es que no hay una regla porque cada calculadora es diferente.
Entonces lo que se sugiere aquí es que ustedes investiguen en su calculadora cómo hay que introducir dichos valores, pero lo que sí es que el resultado de ello debe de ser 1.464. Ese debe de ser el resultado de calcular el logaritmo de 5 en la base 3. Por lo cual, entonces, haciendo las cuentas, esto nos quedaría 2.464 entre 2. O lo que es lo mismo, el valor de x sería 1.232. Y ese sería el valor para la variable x, ¿sale? Ese sería el valor para la variable x que nosotros necesitamos. Como dice el enunciado, con 3 decimales es suficiente, ¿sale? Entonces hasta ahí está este ejercicio. Pasemos al siguiente inciso, al inciso B. Ejemplo B, el ejercicio B de este tercer ejercicio es un logaritmo que tiene diferentes bases de ambos lados. Por un lado está la base 2 y por otro lado está la base 3. Entonces, este tipo de logaritmos los vamos a trabajar de una manera diferente. En vez de calcular un logaritmo en una base, vamos a calcular el logaritmo base 10. Entonces, sería logaritmo base 10 de 2 a la 3x más 1. Esto sería igual a logaritmo base 10, ¿no? Porque de ambos lados se debe de calcular el mismo logaritmo. Ay, perdón, aquí me equivoqué. De x menos 2. 3 a la x menos 2. Una vez hecho esto, por las propiedades de los logaritmos, el exponente se pasa multiplicando, ¿no? Por el logaritmo base 2. Esto pasa multiplicando. Esto es igual a x menos 2 por el logaritmo de 3. Y entonces podemos empezar ahora sí a hacer diferentes pruebas, diferentes alternativas. Vean, del lado izquierdo nos quedaría 3x que multiplica al logaritmo de 2 más, haciendo las multiplicaciones, por supuesto, más el logaritmo de 2. Esto es igual a x que multiplica al logaritmo de 3 menos 2 veces el logaritmo de 3. Y entonces ahora vamos a pasar lo que tiene x de un lado y lo que no tiene x del otro lado. Nos queda 3x logaritmo base 2 menos x logaritmo base 3 es igual a menos 2 logaritmo base 3 menos el logaritmo base 2. Del lado izquierdo factorizamos a x. X que multiplica a 3 por el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 3. Esto es igual a menos 2 logaritmo de 3 menos el logaritmo de 2. Y por último, casi por último, de x sería igual a menos 2 logaritmo de 3 menos el logaritmo de 2 entre 3 veces el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 3. Y hasta esta parte ya es, digamos, ya casi lo tenemos, ¿no? Pero si quisiéramos llegar al fondo de esto, lo que necesitamos es sustituir dichos valores y en este caso, acuérdense, es muy importante que ustedes sepan que ahora estamos manejando el logaritmo y este logaritmo es base 10. Entonces en las calculadoras normalmente si viene el log así solito, ese es el base 10, ese es el que podríamos usar aquí. Haciendo todas las cuentas, aquí les sugiero a ustedes que practiquen en esta parte, hagan todas las cuentas y vean que les queda como resultado menos 2.9469. Y este sería el resultado de dicha X. Último problema.
En este último problema, es un problema de aplicación, el problema 4, dice lo siguiente. Bajo condiciones ideales, cierta población de bacterias, se duplica cada 3 horas. Se duplica cada 3 horas. Y este enunciado va a ser de suma importancia para nosotros. Inicialmente, o sea, en la colonia, hay 1000 en la colonia. Entonces tenemos en un momento, que es el momento inicial, 1000 bacterias en la colonia. Y de aquí es de donde surgen las diferentes preguntas. La primera pregunta, y es quizá la más importante: encuentre un modelo para la población de bacterias después de T horas. Entonces, eso después de T horas nos está sugiriendo el problema que la variable en cuestión va a ser T. Vamos a llamar al modelo, le vamos a llamar P, o sea, la función P evaluada en la variable T. Y lo que queremos es que a medida que el T avance, pues eso nos dé la cantidad de bacterias que hay en la población. En el caso, como dice, inicialmente hay 1000 bacterias en la colonia. Eso significa, se traduce en los modelos que es el valor de T igual a 0. Significa que cuando evaluemos P en 0, el resultado debería de ser 1000. Significa que el 1000 está relacionado, ¿sí? El 1000 está relacionado de alguna manera. Sin embargo, así como está ahorita, esto sería P en 0 es igual a 1000, P en 1 también es igual a 1000, etc. ¿Cómo le hacemos para que a medida que el T avanza, cuando T sea 3, esto se multiplique por 2? Porque al multiplicar 1000 por 2 significaría que estamos duplicando la cantidad de bacterias en 3 horas. Y también debe de ocurrir que cuando el T sea 6, o sea, hayan pasado 6 horas, entonces debió de haberse duplicado 2 veces. Entonces en ese caso deberíamos de tener de 1000 a 2000 y después el doble de 2000, 4000. Para ello, precisamente en estas circunstancias es cuando es útil las funciones exponenciales. Esto se hace mediante una función exponencial. La función exponencial es 2. ¿2 elevada a qué? ¿Por qué 2? Pues porque dice que se duplica. Si se triplicara, entonces serían 3. Si se cuadruplicara, serían 4. Si se quintuplicara, serían 5 y así sucesivamente. ¿Sale? Ese es el número como obtenemos este. Y después acá arriba va a ser la variable T como exponente dividida entre 3. ¿Por qué T dividida entre 3? Pues porque dice el problema que se duplica cada 3 horas. Entonces ese de cada 3 horas es el T entre 3. Si fuese cada 5 horas, sería T entre 5. Si se duplicara cada hora, sería simplemente T entre 1, o sea, T solita. Si se duplica cada 2 horas, pondríamos T entre 2. Y así sucesivamente. Entonces, de esta manera es como ustedes necesitan que quede clara este modelo, cómo construir un modelo. Recuerden, aquí vamos a tener varios factores importantes. Este numerito de aquí los voy a poner hasta en colores, ¿sale? Para la explicación. Este modelo de aquí
van a ser siempre la población inicial. Población inicial, ¿sale? Así siempre va a ser. Aquí está la variable en el tiempo, ¿sí? Esta es la variable en el tiempo, la variable t. Voy a llenar la p, pues nada más es el nombre de la función, le llamamos p, podría ser r, s, lo que sea, ¿no? P por población, por eso se llama t. Aquí voy a poner otro color para el 2. El 2 es la cantidad, ¿no? Le voy a poner la tasa de crecimiento. ¿Cómo que la tasa de crecimiento? Sí, en este caso es porque se duplica, entonces es un 2. Si fuese se triplica, entonces sería un 3. ¿Sí? Se cuadriplica, entonces sería un 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Si es 1.5 veces más grande, también podrían ser decimales. Cada cierto tiempo, entonces es 1.5 veces más grande la población. Entonces en vez de un 2, sería un 1.5. ¿Sí? Ahí sería otro ejemplo. Y por último, la última parte, la última variable que no he examinado, es el exponente, ¿no? ¿Sí? Esto es el tiempo. El tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo que transcurre para que suceda la tasa que nos están asociando. Aquí en este caso, el tiempo dice, se duplica cada 3 horas. Por eso va el 3. Si dijera se duplica cada 2 horas, entonces dividiríamos entre 2. ¿Sí? Si dijera se duplica cada hora, entonces no dividiríamos entre nada, sería nada más el exponente t. Y de esta manera es como se construye un modelo de crecimiento exponencial. Han estado de moda los modelos de crecimientos exponenciales. Precisamente estamos viviendo en la pandemia que tiene un crecimiento exponencial. Si ustedes analizan el modelo exponencial de la pandemia que se están presentando actualmente, pues ya pueden ver los elementos precisamente que aparecen ahí y son precisamente de este estilo. O sea, el modelo es muy parecido a algo como esto, al menos los modelos iniciales. Obviamente existen unos modelos mucho más complicados, ¿no?, que se pueden hacer, pero el modelo inicial se refiere a esto. Una vez establecido cómo es que se calcula el modelo, entonces nosotros ya podemos resolver los siguientes 2 incisos, que están basados fuertemente en este modelo. Pasemos a resolverlos entonces. El inciso B dice, ¿cuántas bacterias hay en la colonia después de 15 horas? Después de 15 horas. Ese es el inciso B. Y el inciso C, aquí me cabe, yo creo que no pasa nada, es cuando llegará a 100,000 el número de bacterias. El problema habla sobre ciertas condiciones ideales. Eso es importante, lo de las condiciones ideales, porque si las condiciones cambian, entonces también cambia el tiempo, cambia el modelo. Fíjense, estas 2 preguntas son bien interesantes porque precisamente esto se relaciona, ¿no? O sea, estas preguntas pueden ser o son las preguntas que se hacen en COVID. Ahorita con la pandemia, ¿cuántas bacterias? Uno puede pensar las bacterias como personas infectadas. ¿Cuántas personas infectadas hay en México después de 15 días? En vez de hora, piénsenlo en días. O podría ser en meses, también en horas, por supuesto, ¿no? Y entonces con modelos como estos es como se puede estimar. Y el otro caso es al revés. Híjoles, nos preguntamos
¿Cuándo llegaremos a los 20,000 infectados? ¿No? ¿Después de cuántos días llegaremos o después de cuántas horas llegaremos a los 100,000 infectados? Y entonces, como les decía, estos modelos son los que ayudan a determinar este tipo de cosas. No son modelos tan simples, la verdad es que tienen ahí muchas más constantes, más variables y se hacen cada vez más complejos los modelos, pero es la idea, ¿sí? Es la idea fundamental, se basan en este tipo de funciones. Por eso si ustedes ven ahí conferencias, las que presenta el gobierno federal todos los días a las 7 de la noche, verán que hablan de un modelo exponencial o que hay un crecimiento exponencial y se refieren precisamente a este tipo de situaciones. Bueno, ya sin tanto rollo porque se trata de resolver un poco la actividad, veamos cuántas bacterias hay en la colonia después de 15 horas. A mí me pareció un número extraño ese, después de 15 horas. Es muy sencillo, hay que evaluar la función en 15, entonces esto sería nada más sustituir la t por 15 entre 3, ¿no? Cambiamos la t por 15 nada más y hacemos las cuentas. En este caso esto sería igual a 32,000. Sería 2 a la 15 entre 3 es 5, 2 a la 5 son 32, 32 por 1000, 32,000. 32,000 bacterias. Ese resultado está fácil, ¿vale? Ahora, al revés, ¿cuándo llegará a 100,000 el número de bacterias? En este caso, lo que significa es que desconocemos cuál es el tiempo, pero queremos que la población sea 100,000. Acuérdense que lo que está del lado izquierdo es la población de bacterias. Entonces, 100,000 debería de ser igual a 1000 multiplicado por 2 a la t entre 3, el modelo. Ahora la variable es t, el tiempo, cuántas horas vamos a tardar en llegar a eso. El 1000 está multiplicando, lo podemos pasar dividiendo y nos queda que es 100,000 entre 1000 es igual a 2 a la t entre 3. 100,000 entre 1000 pues son 100, es igual a 2 a la t entre 3. ¿Y cómo resolvemos esto? Con un logaritmo base 2. El logaritmo base 2 de 100, pues es lo mismo que el logaritmo base 2 de 2 a la t entre 3. Y voy a continuar de este lado para que no nos perdamos. Significa que entonces el logaritmo base 2 de 100, acuérdense, el base 2 es porque la base es 2, entonces anulamos y simplemente nos queda t entre 3. Por lo tanto, t, despejando a t es igual a 3 veces el logaritmo base 2 de 100. Y haciendo este cálculo, ¿sí? Aquí es importante hacer este cálculo, logaritmo base 2 de 100, eso está sencillo, realmente, y luego lo multiplicamos por 3 y nos daría ya el resultado final. Entonces el logaritmo base 3 es aproximadamente, ¿cuánto sería? Déjenme pensarlo, calcularlo rápidamente, ustedes también pueden hacer la cuenta. Esto es aproximadamente, ¿sí? T es aproximadamente 19.93. Entonces, ¿cuándo llegará a 100,000 el número de bacterias? En aproximadamente en 20 horas. Y recuerden que van a estar por aquí los videos por si los quieren después revisar antes del examen parcial. Este tema ya es un poquito más complicado, los despejes no estamos tan acostumbrados, la sugerencia sí es darle otra revisada. Gracias y recuerden suscribirse.